Muy buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Pregunto. Sí, Lick, sí se escucha. Ok. Bueno, miren, entonces, miren, este día es la última reunión que tenemos en Zoom. Eh, el último contenido también del curso de sociología virtual para la carrera de técnico. Así que quiero yo aprovechar la oportunidad de agradecerles pues el habernos permitido trabajar con ustedes este ciclo 1 2025 en la cátedra de sociología para los técnicos. Eh, Créanme que es siempre un privilegio, siempre es eh, una, una complacencia trabajar con ustedes, siempre eh, 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 desarrollando esta cátedra y siempre aprendemos. Y déjenme decirles estas palabras porque esta es una asignatura que creo que ya no van a volver ustedes como a verla en profundidad, o sea, o no así como la vieron en este ciclo, en la asignatura. Así que nosotros lo que hemos querido eh, buscar en ustedes que vayan con nociones de una conciencia crítica sobre la realidad del país y como ustedes pueden también verificar allá afuera se está viviendo una situación bastante complicada como sociedad. De alguna manera nosotros estuvimos viendo también el problema de la realidad histórico-social actual. Incluso ustedes han tenido que desarrollar algunas actividades que la asignatura les encomendó. Así que de nuevo, pues, muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes durante estas 18, y esta es la semana 17, ¿verdad? Pero vamos a poner la otra, que es la del examen final, para estas 18 semanas, haber estado con ustedes reunidos de las 6 a 7:40. Así que si en algo nosotros podemos ayudarles a ustedes en lo académico, pues estamos siempre a la orden. Ustedes pueden contactarme, ya sea a través del número de WhatsApp o correo electrónico o ahí en la escuela de enfermería. Así que gracias, les deseamos lo mejor en términos, digamos, de porcentaje de logros. Nosotros consideramos que cubrimos el 85% de metas en la asignatura. Así que sigan adelante, no dejen que sus sueños se duerman, porque allá afuera ustedes van a encontrar pues eh, situaciones complicadas. Recuerden que van como corderos en medio de ovejas, van como corderos en medio de lobos. Entonces, eh, tengan mucho cuidado, pues su carrera es muy aplicada, es muy entregada al servicio y se van a encontrar con muchas situaciones adversas.
tómenlo muy en cuenta estas palabras. Así que esta es la última clase en su modo virtual. Ya la otra semana es el final. Así que también prepárenlo. Recuerden que el final va a abarcar el tema que empezamos a desarrollar inmediatamente después del segundo parcial o segundo registro hasta este tema que vamos a desarrollar esta noche. Así que eso les quería externar. Eh, Además de recordarles, y también la otra semana ustedes tienen que entregar la actividad principal previa al tercer registro, y es el video, la edición del video, donde ustedes van también a desarrollar un tema que a usted le parezca importante, interesante, y que a usted le llamó la atención y que usted en una forma también, como yo lo he estado haciendo, ustedes también lo van a realizar. Así que la otra semana en el aula virtual va a aparecer la herramienta virtual donde ustedes van a poder enviar el link de su video. Así que es quizá la única actividad que ustedes van a entregar que es individual. Esta ya no va a ser en grupo. Así que, por favor, no dejen de enviar ese video porque tiene un porcentaje muy importante en la nota del tercer registro. Eh, el otro asunto es que la otra semana es el examen parcial final también. Aún no nos han notificado, al menos a mí no me han notificado qué día lo tenemos, si lo tenemos ¿qué? El martes o el jueves podría ser también, pero yo creo que va a ser quizá el jueves. El jueves vamos a realizar. No sé, si usted tiene alguna inquietud, alguna duda con respecto a lo que hemos dicho, más que todo en lo académico, que todavía resta o falta. Alguna duda que usted tenga, que creo que podría ser estos minutos la oportunidad de poder aclarar alguna duda, porque siempre las hay, siempre las pueden haber. Y que si no, pues vamos a entrar de lleno al tema. Sí, Daniel Palencia, Buenas adelante. noches, licenciado. Buenas noches, Palencia. Le quería preguntar respecto al video que mencionaba que tenemos que enviar. Tengo entendido que tenemos que grabarlo por Zoom, pero podemos utilizar otra plataforma. Sí, claro, no es solo vía Zoom que ustedes lo pueden realizar. Hay otras plataformas, está Google Team eh, y otras. Lo- yo les recomiendo Zoom porque siempre la he utilizado y es bien interactiva, no es muy difícil. Eh, la- el otro detalle es que puedes grabar, te da la facilidad de grabar. Ah, sí, eso sí tiene razón. Ok, Ah, muchas gracias, licenciado. en cambio, hay otras plataformas, por ejemplo, Google Keep no, tengo entendido que no te deja grabar. Puedes realizar, ¿va? Así como yo estoy ahorita en vivo, pero no grabar. En cambio, Zoom sí. Yo, por ejemplo, con Zoom, bueno, además de que esta es una cuenta institucional, ¿va? Es de la universidad, y entonces tengo la facilidad de grabar la reunión. Y por eso es que a ustedes les queda colgada en el aula virtual, para que ustedes puedan como repasarla, verla de nuevo. Así que tómenlo muy en cuenta, eh, use Zoom, usen el Zoom eh, como
la plataforma que más beneficio les puede dar. Claro, hay otra, hay otra. No, esto no está escrito en piedra. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda? No sé, que ustedes tengan. Bien, vamos a entrar de lleno con el tema eh, que nos trata esta semana. Aquí vamos a ver eh, el aula virtual. Aquí está el tema de esta semana, es el impacto de la pandemia COVID-19 y pospandemia en lo urbano. En lo urbano. Entonces, este es quizás el contenido, este contenido no es muy largo, es un contenido corto, pero muy importante porque en realidad, pues, los problemas que la pandemia configuró y hoy en día, a nivel de pospandemia, resulta que en lo urbano está manifestando su máxima expresión. Eh, Entendido pues lo urbano como aquel espacio sociohumano, sociohistórico también, en donde vamos a encontrar a los seres humanos, a las relaciones sociales entre seres humanos plenamente desarrolladas. O sea, plenamente desarrolladas en tanto que condiciones materiales y también inmateriales. O sea que nosotros en sociología lo urbano como que es quizás el lugar, el nivel en donde los seres humanos pueden plenamente satisfacer sus necesidades. Esta ya sea de carácter material, pero también espiritual, ¿verdad? A tal grado que inmediatamente después del gran tema, que podría ser ¿sí? El impacto de la pandemia COVID-19 y post-pandemia en urbano, está digamos, el problema concreto, y que es la falta de bienes y servicios básicos en las zonas populares urbanas y que configuran exclusión y desigualdad social. Ojo con eso, porque podría ser que lo urbano ustedes tengan una imagen, allá afuera hayan imágenes de lo urbano como algo estable, como algo armónico, como algo equilibrado, y resulta que no es así, al menos en las sociedades capitalistas como la salvadoreña y con el agravante, ¿vale? subdesarrollada, subdesarrollada como la salvadoreña. Vamos a ver que los contrastes son bien, son bien manifiestos, son bien expresos. Y uno de ellos es la falta de bienes y servicios básicos en las zonas populares urbanas y que configuran exclusión y desigualdad social. Falta de bienes y servicios. ¿Y a qué nos referimos a la falta de bienes y servicios? Como ustedes verán, nosotros estuvimos hablando también del impacto pandémico y pospandémico en lo económico. Cuando hablamos de lo económico, hablamos de cómo la, la economía fue afectada grandemente por el problema sanitario y post-sanitario en cuanto a, a la producción de bienes y servicios. La economía se decreció, retrocedió incluso, pero se recuperó. Luego, pues, la recuperación económica no significó, pues, un verdadero antes y después, porque
volvimos de nuevo a tener el crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Estoy hablando del 2019. En el 2019, El Salvador estaba creciendo económicamente a un ritmo del 2.5%, antes de la pandemia. Estoy hablando del 2019. Y resulta que hoy, en plena pospandemia, 2025, estamos también, hemos caído en ese nivel de nuevo. 2.5, 2.9, etcétera. Pero no pasamos del 2.5 a 2.9. Ahora bien, esto nos está llevando a un planteamiento en el cual, pues, que seguimos con los problemas económicos estructurales, ¿sí? Estructurales como son las desigualdades sociales, y resulta que el espacio urbano es el espacio en donde, repito, como lo dije hace unos minutos, es en donde más se está verificando pues esta crisis socioeconómica, y, y se expresa como decimos aquí al final, en la falta de bienes y servicios básicos en las zonas populares urbanas y que configuran exclusión y desigualdad social. Pero usted podría estarse preguntando, mire, ¿cuáles son esos bienes y servicios que hacen falta y que siguen, pues, que siguen manifestándose en tanto que exclusión y desigualdad social? Bueno, la vivienda, por ejemplo. En El Salvador hay un déficit de vivienda importante, alto. Se habla de más de 500,000 unidades habitacionales. El censo que hubo, que ustedes creo que se dieron cuenta porque pasaron ahí por sus casas, eh, maneja, maneja el dato de que en El Salvador se ha crecido la falta de vivienda propia. La mayoría de la gente alquila la vivienda, por ejemplo. Y entonces, ese bien llamado vivienda, pues, está, pues, plenamente verificado que constituye o que configura una verdadera desigualdad social. Incluso ustedes, no sé si han podido oír hablar, por ejemplo, de que en El Salvador hoy se está viviendo una burbuja inmobiliaria en donde los precios de las viviendas se han disparado con esto de que se ha logrado erradicar la violencia de las pandillas y que en los territorios hoy hay seguridad, y entonces se está impulsando esa imagen de que la seguridad que hay ahora pues ha permitido pues que las viviendas sean, eh, sean consideradas como un bien sobrevalorado. Repito, es una burbuja que así como se revientan las burbujas, esto va también a reventar. Bueno, ¿cuándo? No se sabe, pero en realidad, pues, está en la vivienda, por ejemplo, en espacios urbanos están altísimos, altísimos. Eso por un lado, un bien importante en el espacio urbano. En los servicios básicos seguimos con el problema del acceso al agua. Hay un problema serio, hay un problema de índole estructural que es el acceso al agua. Resulta que antes, durante y después de la pandemia, el acceso al agua sigue siendo una desigualdad social estructural.
Y este es en el área de los servicios. Este es en el área de los servicios. Eh, Pongo de ejemplo el agua como un servicio, aunque el agua también es un bien, pero si nosotros queremos considerar el agua un bien público, un bien común, en la práctica lo vamos a encontrar como un servicio. Así que eso quizás podríamos nosotros a manera de introducción. Hay una introducción problemática acá y que es necesario que, que la razonemos. Se razone. Pero, la voy a leer yo. El modo de producción capitalista, al configurarse como el modo de ser dominante de las formaciones sociales europeas desde el siglo XVI, las contradicciones sociales nos hicieron esperar en todos los campos de la vida. Y una de ellas va a ser la contradicción fundamental campo-ciudad. Y el subsiguiente desarrollo desigual y combinado, y que dicho proceso va a dar lugar a lo que hasta hoy en día y en pleno siglo XXI se experimenta como la supremacía de lo urbano sobre lo rural. Y en esta situación es más palpable en las formaciones sociales capitalistas subdesarrolladas, subdesarrolladas como la salvadoreña. Solo que a diferencia de las formaciones en donde nació el capitalismo, o sea, en las que ahora son las sociedades desarrolladas, en las sociedades subdesarrolladas esta situación se configura con determinadas especificidades y a la vez problemas. Inmediatamente vamos a encontrar la exclusión y las desigualdades sociales entre su población. Una planificación desordenada del espacio y territorio que se traduce en desequilibrios en todos los órdenes de la realidad histórico-social y con mayor énfasis en la población declarada de escasos recursos, como ha ocurrido con la irrupción de la pandemia COVID-19 y en el momento actual de post-pandemia. Bien, aquí estamos nosotros en esta introducción razonando cómo al surgir el modo de producción capitalista como el modo de producción dominante, este, como génesis. Y recuerden cuando hablábamos de que hablar del surgimiento del capitalismo es hablar del pecado original. Y este quizás es un complemento de ese pecado original. Resulta que el capitalismo también aquí, según este planteamiento que acabamos de leer, inmediatamente le va a dar lugar a la contradicción campo-ciudad. Es decir, pues, las condiciones del campo no se van a igualar a las condiciones de lo urbano. Y algo muy importante que decimos acá es, es la supremacía del urbano sobre el rural. O sea que en realidad pues el capitalismo va a ser un modo de producción que le va a dar preponderancia más al urbano. Y por eso es que vamos a encontrar pues que en todo origen del capitalismo vamos a encontrar que los espacios urbanos van a ser como ese espacio nuevo, configurado, en donde vamos a experimentar pues, el modo de producción capitalista en su plenitud, en su plenitud. No así en lo rural, pero esto no quiere decir que lo rural va a desaparecer, sino que va a haber una coexistencia desigual con lo urbano, con lo urbano. Pues sí, porque sigue habiendo agricultura, ¿sí? Sigue habiendo agricultura.
El detalle es que la agricultura que impulsa el modo de producción capitalista es más una agricultura orientada orientada a la producción industrial, eh, a fomentar pues la reproducción del capital y, y en los espacios urbanos. Y vamos a ver pues que lo rural siempre va a existir, pero en una forma quizás podríamos plantearlo como subordinado. Así que por favor tengamos cuidado cuando estemos razonando ya en la guía de lectura. Recuérdense que al final ustedes van a desarrollar una guía de lectura que también ahí está en el aula virtual, porque vamos a llegar hasta las 7 razonando los puntos centrales del contenido de ahora. Tómenlo muy en cuenta, porque siempre hemos estado haciendo eso en las últimas reuniones. Así que vamos a llegar hasta las 7, recuerden, en esta dinámica, para que ustedes entren en grupo a desarrollar la guía de lectura. Recuerden que las guías de lectura son el equivalente ahora de los cortos evaluados, que tienen nota. Y eso es lo que a ustedes también les va a aparecer como una nota importante en el registro, en ese registro. Bien, ¿qué tenemos aquí ahora? El impacto pandémico y pospandémico en un espacio problemático. ¿Cuál es ese espacio problemático al que nos estamos refiriendo? Lo urbano. Lo urbano. Entonces, resulta que lo urbano viene a ser un espacio problemático en tanto que ahí, en ese lugar, en ese espacio, en ese territorio, vamos a encontrar las contradicciones de clase en su plenitud. Cuando el modo de producción dominante es el capitalismo. Así, en términos sencillos, estamos aquí planteando la idea. ¿Por qué? Porque ustedes se podrían estar preguntando, bueno, ¿y por qué lo urbano es un espacio problemático? Si nosotros vemos pues que hay sendos edificios de apartamentos, colonias bien edificadas, yo no le veo problemático, dice la gente. Esa es la apariencia, esa es la imagen. El Salvador en el espacio urbano, en la sociedad salvadoreña, es revelador en cuanto a demostrar ese espacio problemático, porque yo no sé si ustedes tienen plena conciencia y conocimiento de que a la par de las colonias exclusivas, al menos estamos hablando de aquí de, de San Salvador y también aquí por donde yo vivo, que es Antiguo Cucatlán, vamos a ver el contraste eh, en donde coexiste el espacio, en el espacio urbano, las colonias exclusivas, ojo, las colonias exclusivas y las colonias pobres, a la par. Tal vez una calle los separa. Y entonces, eso desde ya me va configurando un problema, porque hay quienes tienen todo, tienen bienes, tienen servicios, más que todo el agua, todo el día, toda hora, y inmediatamente a la par están los espacios urbanos pobres, los espacios que se les llaman, por ejemplo, tugurios, y que esa gente a la par de los grandes edificios, de las colonias exclusivas, carecen, carecen de bienes y servicios, carecen de viviendas dignas y decentes, carecen de servicios de agua y hasta luz, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar pues un espacio complicado, complicado.
Sin embargo, yo, por ejemplo, yo me doy cuenta, por ejemplo que hay en el espacio urbano vamos a encontrar situaciones en las cuales uno se pregunta, bueno, en las clases populares y pobres hay gente que tiene internet. O sea, ustedes pueden ver las colonias populares, pobres, y están sembradas de antenas parabólicas. Tienen internet, tienen cable, pero no tienen agua. Algo que es muy importante para la vida. Usted puede vivir sin internet, sin cable, o incluso sin electricidad, pero ya el agua, ya si a usted le configura una adversidad, eh, incluso hasta de vida o muerte. Menos en la pandemia, pues como pudimos haber razonado también en otros temas, durante la pandemia se recomendaba que se lavaran las manos, que la población se lavara las manos, que incluso si salían afuera, que se dieran un baño al llegar, que se lavara la ropa usada, que ya no se volviera a usar, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué implica? El uso del agua. El uso del agua. Y resulta que los espacios, existen espacios en donde eh, la falta de agua ha sido de carácter estructural, es decir, de larga data, de larga data. Entonces, viendo que o razonando que estamos ante un espacio problemático, ¿sí? Un espacio problemático, vulnerable para muchos, ¿sí? Un espacio muy vulnerable para muchos, y me refiero a los pobres. Vamos a ver que el impacto del COVID y hoy, en una situación post-pandémica, sigue siendo dramático. Y ahí que podemos hablar de dos modos de ver y también dos supuestos del problema. Yo muchas veces, yo no sé si a ustedes les he manifestado, ¿va? Los seres humanos siempre buscamos a qué atenernos. Esto como que es una tendencia natural a buscar a qué atenernos. Siempre, siempre. A tal grado y ya en la práctica vamos a encontrar posturas, posiciones que, que tienen mucho que ver con sus condiciones de vida. La cabeza piensa desde donde pisan los pies. Entonces yo voy a decir, pues, uno de pobre. Ah, nosotros los ricos, nosotros los que tenemos todo, desde ya son dos posturas totalmente distintas y que hablan desde donde tú estás planteando tu postura existencial. Ojo con eso. La sociedad salvadoreña ha pasado a constituirse en una sociedad predominantemente urbana. Como es una consecuencia lógica del desarrollo del capitalismo subdesarrollado en el país. Esta es una sentencia, es un razonamiento que hay que darle, obviamente, fundamento. Fundamento. Lamentablemente, la sociedad salvadoreña ha sido una sociedad que en los últimos, ¿qué? En los últimos 50 años, 30 años, eh, ha tenido que migrar, ha tenido que migrar internamente y también externamente. Ha habido inmigración del campo a la ciudad, al menos en los últimos 40 años, una inmigración fuerte del campo a la ciudad.
precisamente porque en la década de los 80 del siglo pasado comenzó un conflicto armado que definió mucho, que marcó mucho a la sociedad salvadoreña de, a tal grado que hoy estamos viviendo esas marcas todavía. Y uno de ellos es que somos una sociedad predominantemente urbana. Ojo con eso. Entonces, para el caso de la mayor parte de la población salvadoreña vive en los espacios urbanos, y esto no lo dice Miguel Molina como algo antojadizo, lo dice el censo que se hizo el año pasado y que hoy este año se están dando a conocer. Entonces, hay mayor población en los espacios urbanos, lo que da lugar pues a hablar de una distribución desigual entre lo urbano y lo rural. Bien, pero aquí está la idea. Este planteamiento tiene sus antecedentes. La guerra de los 80 implicó que mucha población a nivel interno migrara del campo a las ciudades principales y establecerse en asentamientos precarios y aumentar la densidad demográfica a nivel urbano. Otra causa que motivó a que la población económicamente activa viera como atractivo el espacio urbano va a ser a partir de 1989 con la implementación del modelo económico neoliberal, el cual va a excluir las actividades económicas agrícolas como prioritarias para considerar a las actividades terciarias de la economía y que se desarrollan en los espacios urbanos. Ojo, en los espacios urbanos, como el comercio, la finanza, los servicios como más atractivas y que van a explotar fuerza de trabajo cualificada en correspondencia a dichas actividades. Y ahí que la sociedad salvadoreña y sus problemas se han venido urbanizando desde entonces. Entonces ha venido ya pues como dos momentos importantes para poder hablar de el desarrollo urbano de los espacios, eh, como dos momentos importantes que explican esa predominancia de lo urbano sobre lo rural. Y uno es la guerra de los 80, que permitió pues que grandes contingentes de población se movieran de lo rural a lo urbano. Esta gente no vino pues no vino pues a habitar en una forma, digamos, eh, convencional, si se quiere, o en una forma eh, armoniosa o equilibrada, sino que vinieron a fundar asentamientos precarios. Imagínense, asentamientos precarios. ¿Qué es un asentamiento precario? Simple. Aquel espacio, aquel territorio en donde no es humanamente habitable. Usted lo puede habitar, pero ahí está en peligro. Y usted, por ejemplo, puede ver en el espacio urbano salvadoreño, va a encontrar pues colonias, suburbios, eh, con viviendas construidas a la orilla de las quebradas, de los ríos. Entonces, en las riberas de las quebradas, de los ríos, en donde humanamente no es habitable. Porque, ¿qué pasa en invierno? Los inviernos, más ahora con el cambio climático, están siendo copiosos. ¿Copiosos en qué sentido? Que se registran inundaciones. Entonces,
¿qué pasa con esos asentamientos precarios? Que son los primeros en ser afectados, en ser afectados. Entonces, esta gente vino a habitar el espacio urbano en una forma precaria y por lo tanto conflictiva. Lo precario siempre conlleva conflicto. Hay que tener mucho cuidado en eso. Eh, bueno, desde la antropología esto se explica ampliamente, pero también nosotros desde la sociología, porque siempre que hay precariedad de vida, los seres humanos tienen conflictos, viven en tensión, viven en zozobra, en zozobra. Entonces la precariedad urbana se va a explicar también en que las viviendas eh, que para nada son dignas y mucho menos decentes, hechas de materiales vulnerables, vulnerables al clima. Estoy hablando de láminas, cartones, ¿sí? Incluso el bajareque. Entonces, vamos a ver pues que eh, las viviendas precarias se van a hacer sentir cuando los cambios, el fenómeno del cambio climático nos azota con inviernos que producen inundaciones. El otro aspecto es el aumento desmedido de la densidad demográfica. Resulta que con eso de la distribución desigual de la población, en El Salvador hay una densidad demográfica de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos densamente poblados. Ojo, 300 kilómetros cuadrados. Consulten el censo. Y este dato que yo les estoy dando, ustedes lo van a poder verificar. Entonces, 300 kilómetros cuadrados. Honduras, Honduras tiene apenas, ojo, tiene 85 ojo, habitantes por kilómetro cuadrado. Honduras. Y nosotros tenemos 300. Entonces, es importante, pues, recalcar este dato, porque habla por sí solo de cómo estamos de poblados, cómo estamos de distribuidos y también cómo estamos organizados. Estamos mal organizados. Estamos mal organizados. Porque si hablamos de espacios precarios o asentamientos precarios, desde, desde ya me está diciendo pues, que como espacio precario hay, digamos, eh, hay configuraciones no adecuadas. Me refiero a eh, cómo están construidas las viviendas, por ejemplo, las viviendas. Entonces, de materiales precarios susceptibles a los vaivenes del clima. Entonces, inmediatamente vamos a encontrar el problema de la pobreza y del empobrecimiento en lo urbano. El caso de El Salvador. El caso de El Salvador. Bueno, no, eso no quiere decir que no sea igual en otros países. Claro que sí, también. En Centroamérica tienen, las sociedades centroamericanas tienen en común este problema, que tienen espacios urbanos también conflictivos. Pero resulta que a nosotros nos importa más el problema salvadoreño. Así que, pero yo quisiera aclarar algo. Aclarar algo en qué sentido. Hablamos de la pobreza y del empobrecimiento.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pobreza y del empobrecimiento. Ocurre pues que nosotros podemos vivir en condiciones de pobreza y que esas condiciones de pobreza no nos permiten tener todas las condiciones materiales, más que todo material, de existencia en una forma satisfactoria. Ojo con esto. Estamos hablando de la pobreza como aquella condición humana, sociohumana, en la cual experimentamos la falta de satisfacción de nuestras necesidades materiales, de todo. Vivienda, trabajo, educación, y que con la ayuda de políticas públicas de parte del Estado, nosotros logramos subsanar esas necesidades. Entonces, ahí la pobreza, ahí es asistida, ¿verdad? Podemos decir que es asistida, que hay respuestas, que hay preocupación, de que esa pobreza no camina, no camina. A tal grado que hay sociedades donde los niveles de pobreza no aumentan, no aumentan. Entonces porque hay políticas públicas, hay medidas para paliar esas condiciones de pobreza. Y entonces eh, hay un planteamiento claro de que la pobreza no camina, sino que se detiene, se queda a un nivel. A tal grado que pues se habla de la pobreza absoluta y de la pobreza relativa. Déjenme decirles que como términos pobreza hay una situación complicada, porque en realidad pues usted puede ser alguien, o puede pertenecer a una familia en pobreza y, y que tiene trabajo fijo, que tiene un trabajo formal. Sin embargo, está viviendo en condiciones de pobreza. Y de ahí, pues, quizás lo complicado de ver la pobreza o el fenómeno de la pobreza a partir del ingreso económico. La falta de ingreso o el nulo ingreso, inmediatamente identificamos un problema como es la pobreza. Por eso es que más adelante se va a ver la pobreza multidimensional, que como una categoría de análisis que habla del tema, del problema, pero de una forma mucho más plena, mucho más concreta. Pero volviendo, yo aquí nosotros estamos en este tema estamos hablando de la pobreza y del empobrecimiento. Pobreza y empobrecimiento no son lo mismo, pero van de la mano, pero van de la mano. Bueno, ¿y en qué sentido no son lo mismo? A pesar de que van de la mano. Uno acompaña al otro. Miren, como ya les había dicho al principio, la pobreza son todas aquellas condiciones materiales eh, que, que no permiten satisfacer las necesidades importantes, más importantes y básicas de los seres humanos. La falta de empleo, la falta de agua, la falta de vivienda. Entonces, esas condiciones acompañan a la categoría pobreza. Ahora, empobrecimiento. ¿Qué vamos a entender por empobrecimiento? Vamos entonces a entender el empobrecimiento como aquel factor por medio del cual esa pobreza se ahonda, esa pobreza aumenta. Y el empobrecimiento tiene mucho que ver con el día a día. Por eso es que en El Salvador, en una forma, digamos,
con plenitud, ¿va? Por eso es que en El Salvador se habla de pobres o empobrecidos. ¿Por qué decimos pobres empobrecidos? Que en El Salvador los pobres, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, los pobres son más pobres. Ojo con eso. Por eso es que hablamos de pobreza y del empobrecimiento. Es mucho más complicado. Está bien detener la pobreza, los niveles. ¿Cómo detenerla? Con políticas públicas, subsidios, ayudas en educación, en la salud, en el trabajo, darles trabajo, viviendas con propósito social, etcétera, etcétera. Detener los niveles de pobreza. Sí, claro, estamos claros que hay pobreza, pero no permitamos que siga creciendo la pobreza. Pero lo que ocurre en sociedades como la nuestra, que esa pobreza sigue creciendo cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año. Entonces, ya estamos hablando de pobreza y empobrecimiento. Miren qué complicado es la situación. De ahí que podemos hablar de la siguiente idea. Vinculamos la pobreza y empobrecimiento porque constituyen, para el caso de El Salvador, una situación de aumento en espiral. Es decir, que no hay una preocupación por parte del Estado de implementar políticas públicas como respuestas que detengan el porcentaje de la pobreza, de tal manera que se registra una vorágine, o sea, una espiral, que se puede evidenciar en el día a día, en la cotidianidad, en lo existencial, etc. O sea que los pobres son cada día que pasa más pobres, constituyéndose en pobres empobrecidos. Lo que no es redundar. Cualquiera diría, miren, están redundando. Fíjense que no, no es redundar, de ninguna manera. Sino que evidenciar que debido a que no hay políticas públicas eficaces de lucha en contra de la pobreza, las condiciones objetivas y subjetivas se van incrementando. Y que para el año 2009 habían más de 1 millón de salvadoreños y salvadoreñas en condiciones de pobreza en lo urbano. Y que para aquel entonces constituía el 21% de la población total. Según estudios hechos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la población que reside en áreas urbanas ha aumentado de 26% a mediados del siglo XX a 67% en la actualidad. Pero lo grave es que gran parte de esta población está privada de las ventajas que ofrece la vida urbana. De hecho, el 55% de los salvadoreños en situación de pobreza habita en las ciudades principales, San Salvador, San Miguel, Santa Tecla. Este dato fue sorprendido con la irrupción de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020 y que hoy en día, en plena pospandemia y en plenos año 2025, podemos decir también que persiste esa situación. Eh, quisiera, quisiera decir algo en el sentido de que hoy más que nunca, en el año 2025 y eh, en este proceso que estamos viviendo de desarticulación de la democracia, no hay datos, no se está teniendo acceso a los datos reales también, y que nos estén hablando del problema de la pobreza y del empobrecimiento. Ojo con eso, no están habiendo datos. Y por ejemplo, ustedes que van a ser
profesionales de la salud se van a encontrar con ese obstáculo de la falta de información. Nosotros que nos dedicamos a la ciencia social, estamos viendo ese problema de que en el país no se está teniendo acceso a datos recientes. Proyecciones de cambios en porcentajes del total de personas pobres en El Salvador. Por favor, observar las proyecciones dadas por FUSADES y ESEN. Por FUSADES y ESEN, y se refieren a la pandemia COVID-19. Aquí hay un cuadro que nos habla de cómo estaba la pobreza, antes del COVID-19 y en el COVID y en pleno COVID. Estamos hablando del 2020. Acá, por ejemplo, en el 2015, el 40.62% de la población estaba en situación de pobreza. En el 2016 había un 38.2%. Bajó para el 2016 2 puntos. Y en el 2017 bajó aún más. 33.8%. En el 2017. El índice de pobreza. Y en el 2018, ojo, en el 2018, tenemos que también bajó más, 30.9% en el 2018. Ya para el 2019 empieza a aumentar, un 33.7%. Un dato dado por la CEPAL para el año 2019. Con la pandemia, resulta que los niveles de pobreza, el índice de pobreza aumentó. Aquí a un 51.4% para el 2020. Esto lo daba a conocer FUSADES, que es una ONG que se dedica a la economía. Es una fundación para el desarrollo económico y social, FUSADES. El ESEN fue mucho más allá. Habló de un 54.0% para el 2020. El índice de pobreza en El Salvador. Repito, estamos teniendo dificultades para obtener datos precisos, datos actualizados. Configuración del espacio urbano y el acceso de bienes y servicios básicos en el contexto pandémico y pospandémico. ¿Cómo vamos a encontrar el espacio urbano y el acceso a bienes y servicios básicos? Cuando tuvimos la pandemia en su pleno desarrollo, o lo que muchos dicen los peores momentos, y hoy en una situación de pospandemia. Para hablar de la configuración del espacio urbano y el acceso a los bienes y servicios básicos, es necesario hablar del entorno construido. Resulta que el espacio urbano, al igual que otros espacios, podrían ser rural, semirural, etcétera, etcétera, configura entornos construidos, o sea, todo lo que está alrededor, ya sea material o inmaterial, son los entornos construidos. Entonces, a partir del entorno construido, vamos a poder nosotros verificar qué tanto hay acceso a bienes y servicios, qué tanto hay índice de pobreza en un espacio urbano. Bien,
Resulta que estoy viendo que hemos llegado a las 7:05. Bien, vamos a llegar hasta aquí para la reflexión del contenido de la clase, pero vamos ya a entrar a la sala de los grupos pequeños y que ustedes van a trabajar esa guía de preguntas generadoras y que está en el aula virtual. Entonces la van a bajar y la van a desarrollar, la van a resolver en grupo, en grupo. Así que desde ya tómenlo en cuenta. Estoy viendo que estamos en clase siempre los mismos 16, siempre. Vamos ya a configurar pues los, los grupos, los grupos. Entonces vamos aquí ya a ver, entonces si habemos 15, vamos a formar 3 grupos, cada uno de 5. Ah, no, hay 16. Bueno, vamos a formar 3 grupos. Va a haber un grupo de 4. Va a haber un grupo de 4. Es que los vamos a crear ya. Bien. Ya usted puede ubicarse en qué sala queda. Y repito, vamos a trabajar eh, a partir de ese momento hasta las 7:40. Hasta las 7:40. Resolviendo esa guía de preguntas generadoras. ¿Ok?
Buenas noches, ¿todo bien aquí? Buenas noches, licenciado. Sí, todo bien. Ya Todo terminando bien. las preguntas. Ok, en el aula virtual está la herramienta tarea, donde van a poder enviar la guía con las preguntas generadoras a partir de las 8 de la noche hasta las 12 de la ¿Está bien, medianoche. licenciado? Ahí las vamos a mandar. Ok, Solo una pequeña consulta, licenciado. adelante. Eh, con las preguntas generadoras siempre serían tomando en cuenta los 3 puntos que estaban ahí o serían 5 por cada punto. No, o sea que ahí esos son los tres, digamos que los tres criterios, los tres aspectos. En eh, total siempre serían 5 preguntas, ¿verdad? 5 preguntas, pero tomando en cuenta esos tres aspectos. Sí, sí, correcto. Bien, Ah, ok, de, gracias. de esos tres aspectos te pueden salir hasta 10 preguntas, te lo aseguro. Así es. Bien, buenas noches. ¿Cómo ha estado el trabajo aquí? Buenas noches, Lee. Bien, ya estamos Bien, casi finalizando. ok, ok. Entonces, en el aula virtual está la herramienta tarea, que yo siempre la programo. Ahí van a poder enviar el documento a partir de las 8 de la noche hasta las 12. Por si tienen algunas cosas que ultimar, ustedes tienen tienen a partir de las 8 hasta las 12 de la medianoche. ¿De acuerdo? Sí, ¿Verdad? Lee, está bien. Miren, ya que los estoy acá abordando, miren, y la compañera aquí que tuvo un imprevisto familiar hace poco, no se ha conectado, no sabe. Fíjese que Melissa, creo, ¿verdad? Melissa, Fíjese sí, que sí estaba en clase. pero ya no Estaba en está, no, clase. no ha trabajado en grupo, me imagino. No está. Sí, yo creo que no está. Bueno, ya voy a ver. Gracias. De nada. Buenas noches, ¿cómo está el trabajo? ¿Lograron resolver la Hola, guía? buenas noches. Sí, ahorita en eso estamos. Ya llevamos 3 preguntas, ya solo nos faltan las otras dos que hacen falta y unirlas al documento. Ok, recuerden que en el aula virtual está programada ya la herramienta tarea. Van a poder enviar el documento a partir de las 8 hasta las 12 de la medianoche. Ok, perfecto. Bien, gracias. Gracias.
Eh, ¿Está Melissa con ustedes? Dígame, licenciado. ¿Está Melissa trabajando con ustedes? Sí, licenciado. Fíjese que, bueno, creo que por problemas de internet se desconectó, pero sí me está mandando las preguntas de ella. Entonces, sí está incluida en el grupo, ya en el documento. Ok, pero no está conectada, ¿va? Sí, es que se desconectó porque creo que tiene problemas de internet, pero sí me está mandando a mensaje privado las preguntas. Ok, gracias. Ya vamos a llegar a terminar porque ya el tiempo está apremiando. Me dijo que hasta las 8 se habilitaría el espacio, ¿verdad? Para mandar. Sí, sí, la herramienta a partir de las 8. Así ustedes pueden ultimar detalles, ¿entiendes? Ah, ok, está bien. Gracias, licenciado. Bueno, bien. Hemos llegado eh, al término de la actividad. Este, bueno, el producto de esta noche ustedes lo van a tener que enviar al aula virtual por medio de la herramienta Tarea. Así que, pero a partir de las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Sí, ustedes van a tener espacio como para poder refinar ahí el producto que tengan, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, no sé si hay alguna inquietud, porque ya la otra semana es el final. En todo caso, yo les voy a avisar qué día va a ser. Me imagino que va a tener que ser el día martes de la próxima semana, pero ustedes estén atentos al aviso ya sea por WhatsApp o en el aula virtual. Así que tómenlo muy en cuenta, por favor. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, pues, y de nuevo, pues, muchas gracias y patentizarles, pues, que siempre vamos a estar a la orden de ustedes. Gracias por todo y pasen buenas noches. Buenas noches, licenciado. Adiós. Saludos. Adiós, Lee. Adiós. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, Lick. Adiós.